Hola, vamos con la actividad 3, que es la relativa a la acción contra la simulación y los conceptos de acto simulado, simulación relativa y simulación absoluta, ¿vale? Ah, la acción contra la simulación es muy parecida a la acción pauliana, ¿sí? Un deudor teme que traben ejecución sobre sus bienes y los enajena, ¿sí? Esto para evadir el cumplimiento de sus obligaciones. En la acción pauliana se nulifican esas enajenaciones para que el deudor vuelva a quedar en estado de insolvencia y entonces su acreedor pueda cobrar. En la acción contra la simulación, la diferencia es que los actos de enajenación son simulados, mientras que en la acción pauliana yo como deudor enajeno mis bienes, pero los enajeno de manera real, es decir, yo tengo una casa sobre la que temo que la van a embargar y entonces la enajeno, pero yo entrego la casa y me pagan el precio, ¿sí? Es decir, la enajenación es real. La única diferencia entre la acción pauliana y la acción contra la simulación es que en la acción contra la simulación lo que busca es la inexistencia de las enajenaciones. ¿Por qué? Porque las enajenaciones que realicé son ficticias, es decir, simplemente busqué un prestanombres. Busco a alguien de mi confianza a quien le enajeno mi casa, por ejemplo, pero ni me paga el precio ni le entrego la casa. Pero sí vamos a un notario y simulamos, ¿sí? Simulamos una enajenación. De manera que formalmente, y si el acreedor va a buscar al registro público, vienes a mi nombre, se va a dar cuenta que yo ya enajené ese bien, pero esa enajenación es real, ¿sí? No, perdón, esa enajenación es ficticia, no es real como en la acción pauliana, ¿sí? Al no ser real y no haber pago de precio, entonces no hay objeto, ¿sí? Luego entonces esa enajenación es formalmente existente, pero materialmente sí existe. Perdón, es al revés. Materialmente no existe, pero formalmente sí. Es decir, sí fui ante un notario a vender mi casa, pero no la entregué ni me pagaron el precio, ¿vale? Entonces, como no hay objeto, entonces aquí la naturaleza jurídica de esta acción es de inexistencia, a diferencia de la acción pauliana en que era nada más nulidad, ¿vale? La podemos encontrar en el Código Civil en el artículo 2162 al 2166, ¿vale? Luego entonces, aquí lo que vamos a demandar, bueno, pues es la inexistencia de esas ventas. Se celebraron también en perjuicio de acreedores. ¿Por qué en perjuicio de acreedores? Insisto, por la prenda general tácita. Yo adquiero una obligación y mi patrimonio responde del cumplimiento de esas obligaciones, ¿sí? Hay que tener cuidado aquí, se da mucho el caso de que se buscan prestanombres. Es famoso un caso de alguien bueno, tenía unos locales, una casa muy grande y un terreno. Los vende, bueno, los pone a nombre de su chofer, que era su amigo desde la primaria, se conocían muy bien, y de repente al chofer su esposa le demanda el pago de alimentos caídos y el divorcio. Entonces el abogado hace una búsqueda en registro público y encuentra que tiene esas tres propiedades, pero en realidad no eran de él, solo eran formalmente de él, pero materialmente no. Luego entonces, pues la señora se quedó con el 50% de todas esas cosas. Eso pasa cuando ese peligro corremos cuando ponemos un bien a nombre de alguien, es decir, solo un prestanombre, ¿sí? Esa es la acción contra la simulación. Ahora, ah, acto simulado como concepto es en el que las partes declaran o confiesan falsamente lo que en realidad no ha pasado o no se ha convenido entre ellas. Hay dos tipos de simulación o dos grados de simulación, la simulación absoluta y la simulación relativa. La absoluta es cuando el acto jurídico, es decir, la enajenación, no tiene nada de real. La fingimos y entonces esa es simulación absoluta. Y simulación relativa es cuando a un acto le damos una apariencia nada más pero no es en realidad lo que pasa. Por ejemplo, para ahorrar impuestos simulamos una compra-venta, pero en realidad es una donación, para ahorrar impuestos, por ejemplo, ¿sí? Entonces, esa es simulación relativa. Ah, no toda simulación es en perjuicio de acreedores.
¿sí? Si yo tengo dos hijos y uno me ayuda en el negocio familiar y el otro no, y al que me ayuda le quiero regalar un coche, seguramente el que no trabaja y es un vago va a decir yo también quiero un coche. Entonces simulo un acto en el que le vendo un coche a mi hijo, el que me ayuda en el negocio, ¿vale? Entonces, eso no tiene nada de fraudulento ni es en perjuicio de acreedores ni nada. Entonces, no toda simulación es en fraude de acreedores. Insisto, la naturaleza de esta acción es la de inexistencia, ¿vale? Ah, esto es por lo que hace a la actividad número 3. Insisto mucho en esto, cualquier otra duda que tengan, háganmela llegar por WhatsApp o por correo, ¿vale? Los veo en unos minutos más con la actividad 4.